un camino más que nada a todo lo que es DDD. Voy a ir un poquito rápido en las primeras partes porque parece que es medio larga la charla y quiero que no se haga tanto tiempo. Así que vamos a ver lo que vamos a ver hoy, un porqué de DDD, BDD y unit testing, algunos tips, los frameworks, qué frameworks utilizar, los diferentes acercamientos que tenemos a unit testing y JavaScript. Vamos a ver un poco de BDD con Jasmine, una implementación, y después el impacto que tiene generalmente el desarrollo en la aplicación de unit testing. Bien, comencemos. ¿Por qué? ¿Por qué unit testing? ¿Por qué unit testing? ¿De verdad hace falta un por qué? ¿Hace falta decir por qué deberíamos utilizar unit testing? Yo creo que podemos decir, bueno, si no hace falta definir un por qué TDD, podemos decir por qué TDD en JavaScript en particular. A mí se me ocurrieron, estuve pensando que podrían ser estas las razones. Las aplicaciones se están volviendo más complejas, necesitamos aseguramiento de la calidad, necesitamos verificar nuestros cambios, necesitamos conocer inmediatamente a qué otras features, a qué otras características afectan nuestros cambios, los cambios que nosotros hemos realizado. Necesitamos aislar la funcionalidad en funciones más fáciles de debuguear y para escribir mejor código. Pero yo creo que si nosotros nos preguntamos por qué unit testing como ingenieros, las razones son básicamente la misma, nada más que lo que cambia es el orden. La principal razón para la cual utilizar unit testing es para escribir mejor código. Para aislar las funcionalidades en funciones fáciles de debuguear, entonces vamos a ver por qué. Para ayudar en el aseguramiento de la calidad y para verificar los cambios, para conocer inmediatamente el impacto que tiene en otras features, en otras características, y porque las aplicaciones están volviendo más complejas. Digamos, las razones para utilizar unit testing me parece que son fundamentalmente estas tres. Así que quiero que quede bien claro, aplicar unit testing es escribir mejor código. Además, unit testing es la mejor herramienta que podemos utilizar para enseñarnos a nosotros mismos separation of concerns. Porque cuando estamos implementando el unit test sobre algún componente en particular, empezamos a descubrir, ¿es una responsabilidad de este componente? Lo que estoy testeando sobre este componente es una responsabilidad de este componente o debería estar testeándolo en otro lugar. Es una muy buena herramienta para aprender separation of concerns y esa es la razón por la cual es muy preferente TDD. Así que estaría muy bueno que todos utilicemos TDD, pero lamentablemente no estamos utilizando TDD. ¿Hay alguno de ustedes que esté utilizando TDD en este momento? Bueno, por la duda, si había alguno que estaba utilizando TDD, tenía preparado decir, bueno, no estamos utilizando TDD en JavaScript. ¿Por qué no estamos utilizando TDD? Yo creo que esto tiene que ver con algo que un concepto que se me ocurrió que sería la Feature Implementation Process. Vieron que a lo largo del proceso de desarrollo nosotros tenemos un circulito de cada etapa por la que va pasando el proceso y sin embargo la implementación es un círculo totalmente oscuro en el cual decimos, bueno, una caja cerrada. Sin embargo, la parte más importante es la implementación de un proyecto. Y creo que la razón por la que no utilizamos TDD en la implementación tiene que ver con la historia del Feature Implementation Process. Vamos a ver por qué. ¿Cómo implementamos una feature? ¿Cómo nos sentamos a escribir código? Nos ponemos a escribir código en nuestro editor. Después ¿qué hacemos? Compilamos contra nuestro compilador y si nuestro compilador da error volvemos a intentar escribir la línea de código para que nuestro compilador apruebe. ¿Y qué hacemos después? Alguna vez entregamos. Esto, en algún momento todos hemos entregado una feature así, yo me declaro culpable. Esta es la peor forma que podemos hacer la implementación de una feature en particular. Esto es lo que yo lo llamo Learning the Language. Este proceso para implementar una feature, una característica, sirve solamente si lo que yo quiero es aprender el lenguaje. ¿Cuáles son las características de esta forma? Yo tengo que, estoy asegurándome solamente que tú cumplo contra el compilador. No puedo asegurar que ninguno de mis requerimientos están siendo cumplidos y soy 100% respetuoso con el compilador. Si lo hacemos con un diagrama de conjunto, vemos que si este es el conjunto de nuestros requerimientos, de la regla de nuestros requerimientos, este es el conjunto de la regla de mi compilador, nuestra implementación está acá. No tiene absolutamente nada que ver con los requerimientos, o al menos nosotros no podemos asegurarlo de ninguna manera. Entonces evolucionamos un poco y pensamos así, bueno, escribimos la línea de código, compilamos, hacemos un par de testing formales y después hacemos el delivery de nuestra feature. Esto es básicamente en donde la mayoría de nosotros vivimos. La mayoría de las personas, de los desarrolladores, terminan de escribir el código, prueban contra el compilador, se aprobó, hacen 1, 2, 3 clics para ver que la aplicación haga lo que dice la especificación de requerimientos y si pasó lo que uno hace, se entrega. A este proceso lo llamo yo Proof of Concept. Nosotros acá estamos asegurando, vamos a ver las características,
En el Proof of Concept nosotros estamos asegurando que al menos algunas reglas de los requerimientos son cumplidas. No podemos asegurar que todas las reglas de los requerimientos son cumplidas y pueden haber, básicamente, las tres oraciones son lo mismo. Pueden haber reglas de los requerimientos que no estén siendo cumplidas, porque yo no puedo estar probando todos los requerimientos cada vez que compilo. Entonces, si lo vemos en un diagrama de conjuntos, si estos son nuestros requerimientos, nuestra implementación estaría aquí. Nosotros podemos asegurar solamente que se intersecta con la regla de requerimiento lo que nosotros estamos probando entre compilación y compilación. Entonces, si vamos a evolucionar un poco más, escribimos nuestra línea de código, vamos con el compilador y ahora formalizamos nuestros tests en unit test. Cada vez que compilamos, una vez que terminamos de compilar, primero revisamos que se cumplan los tests que nosotros escribimos y si cumple todos los tests, recién hacemos el delivery. Si no, volvemos a escribir la línea de código para que se cumplan esos tests. Esto, digamos, es lo que yo también llamo unit test en el Feature Implementation Process, pero tiene algunas características que no son tan buenas. En este caso sí somos compliant con la regla de los requerimientos, pero somos solamente compatibles, digamos, con la regla de los requerimientos para las cuales implementamos unit test. Un comportamiento extraño en la función puede estar siendo oculto si nosotros no estamos testeando que la función pueda hacer, digamos, cualquier otra cosa que no esté en la especificación de requerimiento. Esto más que nada lo digo porque a veces puede darse el caso que hacemos una implementación de unit test sobre una función legacy. Nosotros no sabemos bien qué hace la función legacy, solamente sabemos que cumple con nuestro test y creemos que con eso es suficiente. Pero puede la función estar haciendo otra cosa que no sabemos. El porcentaje de cobertura recomendado es del 100%, pero este no es práctico porque no tengo ninguna manera de demostrar que la función no hace ninguna otra cosa. Digamos, yo debería tener un unit test que diga no destruye el mundo. Entonces, para este caso en unit test, si nuestras reglas de requerimientos son así, nosotros tenemos que nuestra implementación está acá, cumple con las reglas de los requerimientos para los cuales hayamos implementado unit test, pero tenemos un espacio desconocido. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de Feature Implementation Process? Primero escribimos los tests, luego nos sentamos a escribir las líneas de código para nuestro feature, jugamos con el compilador y ahora, si aprobamos los tests formales que escribimos al comienzo, recién hacemos el delivery. Esto es lo que nosotros conocemos como Test Driven Development. Esa es la razón por la cual realmente es bueno utilizar Test Driven Development. Así que veamos las características. En Test Driven Development, mi implementación de la característica del feature está diseñada 100% para ser compatible con las reglas de los requerimientos desde el principio. Es decir, lo primero que hice fue escribir la especificación formal de mis requerimientos. Está diseñada para hacer eso y nada más. Está diseñada para cumplir con el requerimiento y no hacer ninguna otra cosa. Y además, nos puede asegurar la calidad. Esto es el mayor quality assurance nos va a dar este proceso. La cobertura recomendada en este caso es un 100%, pero es más realista porque los tests son una especificación formal de mi requerimiento. Entonces yo siempre agarro y traduzco cada uno de los requerimientos que me vienen a mí en el documento de requerimiento, lo traduzco en especificación formal. Es más realista, es más, se puede llegar a hacer. No es de la otra manera que con unit test solamente tengo que tratar también de revisar que no se cumpla ninguna de las otras cosas. Entonces, si vamos al diagrama de conjuntos, tenemos que si estas son las reglas de nuestro requerimiento, nuestra implementación cumple con los requerimientos y nada más. Así que el problema está en que en la historia de la ciencia de la computación, el Feature Implementation Process ha evolucionado de esta manera. Y yo creo que el problema más grande que hay, que en la historia de del Feature Implementation Process, es la evolución en cada uno de nosotros. Así como pasó en la historia de la ciencia de la computación, que fuimos aprendiendo de a poco cómo ir implementando mejor una característica nosotros mismos, repetimos continuamente esta característica. Algunos vamos quedando en el camino, estuve mucho tiempo en Proof of Concept, y generalmente es más difícil llegar a implementar todo vía TDD. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que sea más difícil? Vamos a ver un gráfico de la facilidad de uso versus el aseguramiento de la calidad. Si yo tengo la facilidad de uso en los verticales, podríamos decir que el Learning the Language es el más fácil de utilizar, ¿verdad? Y el que menos calidad me asegura. Pero este gráfico estaría incorrecto porque Learning the Language no me está dando ningún aseguramiento de la calidad. Entonces vamos a actualizar el gráfico y vamos a decir Learning the Language es fácil de usar pero no me da aseguramiento de la calidad. Después tenemos Proof of Concept, unit test tiene un poquito
poquito más difícil de utilizar y me va a dar más probablemente la calidad. Y finalmente el Driven Development, que no tiene nada de fácil de utilizar y menos de acostumbrarse, pero es el que más calidad nos puede asegurar. Así que ese sería el por qué tenemos que trabajar con TDD, no solamente en JavaScript, sino en general en cualquier lenguaje. Ahora vamos a hablar de algunos tips que tienen que ver con unit testing, no solo en JavaScript, sino que también se pueden aplicar para cualquier otra plataforma. Fundamental es testear nuestra funcionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar testear los frameworks o las librerías que nosotros estemos utilizando. Esa es la tarea de nuestro vendedor, esa es la tarea de la persona que nos provee la librería. No tengo que testear si jQuery realmente me trae una propiedad de un campo cuando yo se la pido con el selector. Eso es algo que tiene que testear jQuery. Yo tengo que testear mi funcionalidad. Tengo que evitar testear el acceso a bases de datos, evitar testear las dependencias con el DOM, ya vamos a ver cómo hacemos, y evitar testear cualquier acceso a archivos, al disco, y evitar testear el acceso a la red, fundamentalmente para las aplicaciones que utilizan mucho Azure. Para estas dos particularmente, acá, bueno, lamentablemente estamos bastante solos y tenemos que nosotros tener la capacidad de escribir nuestros tests para que simplemente testeen nuestra funcionalidad y evitar testear cualquier framework que estemos dependiendo. Pero para el caso de lo que son el acceso a base de datos, la dependencia con el DOM, archivos y la red, podemos utilizar mock, stubs y fakes. Calculo ya todos deben estar familiarizados con lo que son cada uno. ¿Qué frameworks podemos utilizar para JavaScript? Para unit testing en JavaScript. Esta es la pregunta fundamental que hay en relación al frameworks. Bueno, hay muchísimos frameworks, la verdad. Pregúntenle en Wikipedia si no. Pero no busquen cualquier framework que encuentren por alguna razón en particular. Sino lo que tienen que hacer es considerar cuáles son las necesidades específicas de su proyecto. Y particularmente seleccionar entre algunos de estos en particular. JSUnit es una implementación full XUnit, que digamos el estándar en unit test, en cross platform. Lamentablemente ya no está mantenido más, está bastante deprecated, no lo mantiene, no lo usa mucha gente, pero como fue el primero es compatible con la mayoría de las herramientas que podemos encontrar, como Continuous Integration, etc. La mayoría de todos funcionan con JSUnit. YUI Test es XUnit compatible. Utiliza BDD, es compatible con BDD también, pero no es, digamos, preferenciado BDD dentro de YUI Test, sino que es más costumbre a TDD. Vamos a ver la diferencia con BDD. Y es una solución bastante empresarial, es mucho más seria, realmente seria. YUI Test es una librería que a mí me ha impresionado muchísimo porque tenemos mucho poder, digamos, de control dentro de los tests. Vamos a ver un ejemplito al fin. Y Jasmine JS, que es full BDD en JavaScript, es independiente de la librería, lo cual es un puntito a favor, porque por ahí yo tengo un proyecto, estoy trabajando todo el tiempo con jQuery, quiero hacer el YUI test, tengo que sumar YUI, estoy trabajando con varias librerías, digamos, me parece un poco innecesario. Jasmine es totalmente independiente de la librería y es la nueva era, es el nuevo furor, la nueva moda, entonces gracias a eso es compatible también con todas las herramientas. Bien. Vamos a ver ahora los distintos acercamientos que tenemos a unit testing en JavaScript, y esta filmina está bastante pobre, pero prometo aumentarla al final. Digamos, para el Feature Implementation Process, mientras yo estoy trabajando y quiero implementar una característica, lo recomendable es que utilicemos BDD, que desarrollemos primero los tests y luego hagamos la implementación, y para eso utilicemos como framework Jasmine. Después, si yo estoy desarrollando aplicaciones cross-platform, voy a tener dos acercamientos distintos que no están en otros lenguajes, que se dan solamente para lo que es el desarrollo web y la plataforma web en particular, que cuando yo estoy trabajando cross-platform para que funcionen todos los browsers, tengo que probarlo en todos los browsers, y eso no es fácil. Y en mi desarrollo tendré que probar, durante el desarrollo debería estar probando en todos los browsers. Entonces, para poder probarlo en todos los browsers durante el desarrollo, tenemos una herramienta que se llama Yeti, que es Yahoo Easy Test Interface, que la vamos a ver al final, se lo prometo. Y después para lo que es Continuous Integration, tenemos JS Test Driver. Les cuento más o menos cómo funciona Yeti. Lo que hace es levantar un servidor y capturar browsers, ¿verdad? Entonces yo agarro, puedo tener un hub de browsers, por ejemplo, los 5 conocidos corriendo en Mac, un iPad, un iPhone, un teléfono con Android, y los voy capturando todos apuntando al mismo servidor. Yo mientras estoy desarrollando termino de escribir mi test
y mi función, y le mando Yeti, testea esto, Yeti va y lo testea en todos los browsers y después vuelve y me dice falló en tal, falló en tal, falló en tal. Muy bueno. Durante el desarrollo podemos hacer, gracias a Yeti, el testeo en cross-browser. Y para lo que es cross-platform, para lo que es Continuous Integration tenemos JS Test Driver que básicamente hace lo mismo, nada más que en una sola corrida, en todos los browsers me va a correr toda mi batería de test y me va a dejar en el Continuous Integration si me gustó bien o no. Bien. BDD, Jasmine y Backbone.js. Backbone ya lo vimos en la Tech Update pasado, pero no va a haber mucho de Backbone, así que no sea mucho problema. Igual ayuda, da una manito más para entender si el caso. Esto surgió en un proyecto, necesitábamos hacer unit testing sobre Backbone y es una plataforma bastante difícil de aplicar el unit testing por mucha costumbre que genera los tutoriales básicos que hay. Bien, vamos con Behavior Driven Development primero. Behavior Driven Development es una teoría de segunda generación basada totalmente en TDD, por supuesto, y se focaliza fundamentalmente en el entendimiento del comportamiento deseado del software. La definición del comportamiento deseado del software. Trata de basarse en un lenguaje natural para que todas las personas que no son programadores, el VA y todos puedan tener los mismos conceptos a lo largo, digamos, de todas las personas que están involucradas en el proceso puedan manejar los mismos conceptos. Y que en mi test, en el nombre del método de mi test, esté una palabra que mi VA está acostumbrado a ver. ¿Se entiende? Eso es fundamental. Pasen. Bien. ¿Cómo lo logra esto? Simplemente cambiando un par de palabras y conceptos. Por ejemplo, cambia unit test por especificación del comportamiento esperado. Fíjense la diferencia entre cambiar la palabra unit test por especificación del comportamiento. Estamos diciendo, un unit test demuestra que mi implementación hace lo que dice el unit test. Una especificación del comportamiento esperado demuestra que mi aplicación hace lo que dice el unit test, y eso que dice en el unit test es la especificación de requerimientos. Hace un enlace, digamos, con la parte anterior del proceso de desarrollo, el análisis de los requerimientos. Digamos, BDD es establecer esa conexión. Realmente el unit test tiene algo que ver con un proceso, con un proyecto que se está dando por detrás. Cambia la palabra assert. Assert es una palabra vacía, no nos dice absolutamente nada. Todas las librerías tienen el assert, .toEqual, etc., pero no nos dice nada. En cambio la palabra assert por la palabra expect. Espero que el resultado de mi implementación, de mi función, sea este. Y cambio los nombres de los métodos de test por oraciones con la palabra debería. Esto es fundamental. Ustedes, si utilizan cualquier librería en otro lenguaje de unit test, van a ver que el método que testea, por ejemplo, tengo que testear el método realizar cambios. Y el método de mi clasecita de test, que lo testea realizar cambios, test, ¿verdad? En la mayoría del framework. ¿Qué me dice? Eso no me dice absolutamente nada. Eso es lo que plantea BD, dice, eso es insostenible. Si yo voy a hacer una especificación de requerimiento, tiene que ser una oración completa que dice, software debería realizar los cambios. De una manera más fácil de leer. Muy interesante. Jasmine es la mejor implementación de BDD que es sobre JavaScript. Jasmine es la mejor implementación que hay sobre JavaScript de BDD. Y vamos a ver por qué utilizar Jasmine como unit test generalmente en JavaScript. Es más utilizado con Backbone, por esto que les decía de la nueva era. Es muy simple de uso, es muy simple de aprender, que eso es lo fundamental. Me parece que por ahí cuando uno tiene que aprender una nueva librería siempre tiene una especie de recelo. Es fundamental que sea simple de aprender, Jasmine lo es. Es rápida también, es muy rápida la implementación y no tiene dependencia de ninguna otra librería. Lo que comentaba hace rato, digamos, no tengo que levantar YUI, jQuery o Prototype, nada para poder correr Jasmine, simplemente la levanto y lo corro. Vamos a ver cómo es una especificación de comportamiento en Jasmine. Esto vendría a ser lo que es un unit test. En Jasmine yo llamo a la función, tengo una función especial it, que es la que me define una especificación del comportamiento, y tengo que pasarle un string y un callback.
Dentro de este callback está la especificación formal de mi test. Pero el string tiene que ser una oración, esto obviamente no es obligatorio, pero tiene que ser una oración que contenga la palabra should. En este caso sería it should expose an attribute. Estamos tratando, esto básicamente es lo que les dije recién, que no había que hacer, testear una librería, pero como Backbone por ahí lo conocemos todo, más o menos podemos mostrar cómo sería la implementación de unit test para Backbone, ¿verdad? Un modelo tiene que poder exponer un atributo. Entonces yo agarro acá, creo la variable episode, backbone.model, title episode, y después le digo, llamo la función expect, que el episode.getTitle, lo que estoy pasando como parámetro, sea igual a episode. Fíjense lo fácil de leer que esto. It should expose an attribute, y espero que esta ejecución sea igual a episodio 1. Eso es lo que tiene BDD. Muy superior en TDD en ese sentido. Hay un enlace con los requerimientos. Ese toEqual es un matcher, digamos, que podemos aplicar al resultado de la función expect. Hay un conjunto de matchers bastante amplio, que son to be close to be defined, to be null, to be truthy. Todas las referencias completas las pueden encontrar en este URL. Bien, también están las suites, que son los grupos de las especificaciones de requerimientos. Simplemente con la función describe yo digo, bueno, voy a describir cómo funcionan los modelos, y dentro de eso estaría cada una de las oraciones que yo venga trayendo de la especificación de requerimiento. Debería hacer tal cosa, debería hacer esto otro. También puedo, si quiero, tener nested suites, de manera que puedo especificar el comportamiento grupos de grupos de especificaciones. Dentro de cada suite de especificaciones tengo la posibilidad de llamar a dos funciones especiales, que son before each y after each. Estos son el comúnmente llamado setup y teardown en otras librerías, digamos, que nos permiten setear el mundo del test a un estado en particular para que cada test te corra de manera independiente y no modifique el estado del test siguiente. Bien. Hay algo muy interesante dentro de Jasmine, que son los espías, que son una herramienta que nos va a permitir la creación de mock, stubs y fakes dentro de los tests que vamos a crear con Jasmine. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función, un objeto foo que tiene una función not, que simplemente lo único que hace es devolver el valor negado de lo que haya recibido, ¿verdad? Si nosotros llamamos spy on foo not, lo que le estamos diciendo, digamos, es sobre este objeto, en la propiedad not, creamos una función que esté espiando. Lo que va a hacer es, cada vez que yo llame a foo.not, me va a frenar la ejecución del test. Eso porque generalmente no se usa. Se usa siempre utilizándolo esto. Si yo lo que quiero hacer es que se llame a la implementación, o sea que realmente cuando alguien haga foo.not, se ejecute la función not, pero va a estar grapeada, digamos, va a estar rodeada por este espía que va a estar tomando datos, información y sabiendo para, vamos a ver después cómo lo utilizamos con los matchers. O por ejemplo, tengo la opción de decir, bueno, crearme una espía dentro de la propiedad not y llama a una función falsa y le paso la función falsa como parámetro. En este caso, digamos, lo que haría sería devolver el mismo valor, no cumpliría con el not, etc. Entonces, ¿cómo se utilizan los spies contra los matchers? Si yo estaría llamando a foo not de este valor, que sería true, en el espía en particular yo tengo los matchers como fue llamada la función, fue llamado con estos parámetros, etc. Entonces de esa manera yo puedo ver estudiar que la ejecución de distintas funciones haya tenido los distintos resultados, o puedo ver los argumentos, la cantidad de veces que se llamó, etc. Muy interesante el tema de los espías en Jasmine. Bueno, ¿y cómo hacemos para testear una aplicación de Backbone en particular, o bueno, cualquier aplicación que ustedes vayan a necesitar? Tenemos que acostumbrarnos a escribir código testeable. Como les decía, que el código testeable es el mejor código. Para eso, digamos, están las tips, se las recuerdo, que aislar la funcionalidad, trabajar en la inyección de dependencia. Vamos a ver ahora un ejemplo de qué es la inyección de dependencia. Y también tener en cuenta que tenemos que inyectar, todos los objetos de los que dependamos como parámetros, tanto en la instanciación de la clase o ahora en el momento de llamar el método. Identificar las entradas y las salidas de mi función en particular, y tengo que tratar de que cada una de las funciones que yo quiero testear sea algo, digamos,
atómico, ¿verdad? Que no tenga que hacer una llamada ANA, que esté esperando. Yo no puedo tener una función que hace varias cosas así, que esté esperando, porque tengo muchas dependencias en el medio, voy a estar testeando la red, etc. Entonces no es recomendable hacer eso. Yo tengo que testear mi funcionalidad particular. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que renderizar un componente, una view en Backbone, y tengo la función render donde voy a renderizar, digamos, llamo template engine. Esto es todo pseudocódigo, ¿verdad? Llamo template engine, le paso la template, le paso el modelo que tenga cargado con todos los datos que necesite la template en particular, y esto me daría, digamos, una especie de página de descripción, ¿no? Pero si yo quiero decir, bueno, si yo tengo más de 4 imágenes en la galería, crearme un jQuery, el carruselcito de fotos de jQuery que va pasando. Fíjense que todo acá está dentro de la función render. La función render está teniendo demasiada responsabilidad en este caso, entonces por eso se la ve tan sobrecargada. Y termina en un this.show. ¿Cómo sería lo correcto? Hay que extraer esa funcionalidad de una función que se llame showMedia. Esta función va a recibir como parámetro, y acá es donde está el tema de la inyección de dependencia, va a recibir el elemento HTML grapeado por jQuery en donde yo quiero publicar el carrusel o lo que sea, la cantidad de imágenes, la imagen independiente, estos serían todos los inputs, y perdón, este de acá y este de acá también son objetos de jQuery, así que serían objetos de archivo dependiente. Esto es lo que estoy entrando por inyección de dependencia, el firstly y el first image, y el resto son las inputs con las que yo voy a tomar la decisión. Entonces me fijo si el image count es mayor que la cantidad mínima de imágenes que tengo especificada. Sobre el elemento, que va a ser un jQuery, llamo jcarrusel pasándole todos los parámetros como vimos. Finalmente también hago unas clases de eso, un ejemplito de cómo podría ser. Ahora, el resultado de esto es que la función render va a ser mucho más legible. En este caso, digamos, extraje todos los parámetros como variables para que sea más claro. La inyección de dependencia, como les decía, ¿dónde estaría? Aquí. Fíjense, yo tengo el Detail Gallery Thumbs, que va a ser un objeto jQuery. Lo guardo en Detail Gallery Thumbs y se lo paso como inyección de dependencia. ¿Ven? Está pasando estos 3 objetos de los que dependo, están pasando directamente como parámetros. Y después los inputs que pueden venir del modelo, el viewModel, etc. Esto lo que hace, si no estaría todas estas variables acá, se vería, estoy buscando renderizando el template, mostrando el media que va a tomar la decisión si son más de 4 imágenes, me va a hacer el jQuery carrusel, si no, y después lo muestro al componente por pantalla. Lo que produce esto es código más legible, es código que se nota la funcionalidad. Realmente uno puede decir, bueno, acá hago tal cosa, tal otra, y ves que la función render, que antes era enorme, gigante y tenía un montón de responsabilidades, ahora está bien especificada. ¿Cómo hago el test? En este caso, lo que yo haría sería, voy a describir el Media Gallery, tiene un par de variables globales ahí dentro de la función de Media Gallery, y en el before each creo mis mock objects, digamos, para mockear las dependencias. El Detail Gallery Thumb, creo simplemente un div vacío, el firstly y el first image, y llamo a la función. No, perdón, este es el objeto, esta es la clase, digamos, que tendría el método. Esto sería mockear las dependencias primero y ahora vamos con la especificación del requerimiento. If should create a carousel, it have more than 4 images, ¿verdad? Primero hago el setup, traigo todos mis inputs. Luego, fíjense que acá estoy creando un spy adentro del objeto, vieron que lo había mockeado el objeto con jQuery, el Detail Gallery Thumbs, pero no quiero que jcarrusel se ejecute, quiero crear un spy adentro del jcarrusel y que llame a una función fake que no haga absolutamente nada. Va a llamar a jcarrusel internamente la función, pero ese objeto de jQuery no va a tener nada en jcarrusel. Esta sería la ejecución de mi función, hago media gallery.showMedia, le paso todas las dependencias y todos los parámetros, y finalmente compruebo que mi spy haya sido llamado. ¿Por qué? Porque yo seteé que tenía 5 imágenes en 4. Entonces, por ejemplo, tendría otro test que diría
It should not create a carousel if had less than 4 images, donde se te haría el image count de 3 y el mínimo 4. Y acá haría lo contrario, comprobar que no haya sido llamada. ¿Entienden? De esa manera hacemos la implementación correcta. Jasmine. Bien. Ahí continúa. ¿Cómo? ¿No deberías hacer un cleanup también? O un tear down. Sí, debería haber hecho el after each. En el after each, digamos, tendré que hacer la... Ah, no, perdón, disculpa, no, porque el before each reinstancia el objeto MiaGallery, en este caso. Entonces, el before each va a estar haciendo el Perfecto. cleanup solo, básicamente. Fíjense, lo que les decía acá, es que acá lo que hice fue, dentro de cada especificación de requerimiento, seteo los inputs para cada llamada. Los inputs usualmente se van cambiando entre distintos tests, pero los objetos mock se mantienen iguales, digamos, entre todos los objetos. Y esa es la razón por la que sacamos el mockeado y la instanciación del objeto al before each. En las especificaciones, nuevamente, tienen que tratar de evitar el acceso a base de datos, red, a disco, evitar testear backbone, jQuery, evitar testear el DOM, sería lo peor, testear el DOM, y evitar las dependencias con los templates. ¿Cómo? Inyección de dependencia para poder mockear lo que nosotros necesitemos. Si yo tengo que acceder, por ejemplo, estoy haciendo una aplicación en Node.js y tengo que acceder a disco o algo, bueno, creo un mock y gracias a la inyección de dependencia voy a poder testear mi función sin tener que acceder a disco, acceder a base de datos, etc. Entonces, con inyección de dependencia y mock functions. Bien. ¿Cómo corremos estas especificaciones de requerimiento en Jasmine? Para eso viene el spec runner. Que el spec runner lo que hace es un HTML bastante largo, pero más que nada quería mostrar la cabecera. Simplemente tiene la inclusión de toda la librería de Jasmine y después iría la inclusión de todas nuestras librerías, de todas las librerías de las que dependa nuestra implementación y nuestra implementación. Y las especificaciones de requerimiento van acá, fíjense dentro del directorio spec, generalmente se utiliza para ponerlo, y después llamo al source code ya de la implementación de lo que yo quiero testear. ¿Se entiende? Digamos, acá iría el código que quiero testear, y acá si depende del jQuery, si depende del UI, etc. El impacto que tenemos como desarrolladores dentro de esto es refactoring, mucho refactoring. Si realmente queremos aumentar el coverage de nuestra aplicación de unit testing sobre una aplicación que ya está implementada, bueno, tenemos muchísimo refactoring. La verdad que hay que trabajar y que, por más de que la aplicación sea legacy, ya está implementada, vale la pena hacer ese refactoring y tener los unit testing. Y compromiso de todos los desarrolladores. Es fundamental y es crítico para una buena estrategia de unit testing que todos los desarrolladores estén comprometidos a escribir los unit tests desde el momento en que empiezan a plantearse tener TDD. Bueno, ayudar a aumentar la cobertura de TDD sobre todo el código legado. Y bueno, básicamente todo esto son los puntos de impacto. Un poquito de la referencia de BDD. Les dejo este artículo, un artículo traducido a inglés de la original en japonés de la persona que inventó TDD, es bastante entretenido. Y bueno, si quieren ver sobre BDD, Jasmine y Backbone, ahí tienen más material. Eso es todo. Lo que sí, de promesas de deuda, me gustaría mostrarles Yeti andando, para que lo vean porque está bastante bueno. Vamos a ver. Tengo preparada mi consola, donde corro Yeti directamente con Yeti que funciona sobre Node, a diferencia de JS Test Driver que es Java, nosotros que somos JavaScript, no hace falta eso. Yeti funciona sobre Node, bien instalado, tiene una Command Line Interface. En este caso, bueno, ayer a las apuradas estoy instalándolo y no salió todo bien, así que tengo que llamar el CLI de la extensión de Yeti. Fíjense que estoy haciendo a Node,
vas a user library, node modules, digamos npm, instalo acá, yeti/js, y lo levanto como servidor. Simplemente levanto un servidor y fíjense que lo único que me dice es Ah, es Yeti con Y. Yeti con Y, exactamente, porque es Yahoo Easy Test Interface. Ah, Me dice Yeti Hub Listening on Port 9000. Y vamos a sacar un browser. Browser gigante. ¿Browser para allá? Y vamos a ponerlo en localhost 9000. Fíjense que ahí me dice, bueno, Yeti, bienvenido, y ya está listo. Y ahora voy a agarrar un Chrome. Y este ya viene preparado, pero lo vamos a actualizar de nuevo. Se vea. Entonces ahí tendría Chrome por un lado funcionando y Safari, los dos conectados a mi Yeti. Si estoy conectado a la Wi-Fi, pueden, si quieren, conectar algún dispositivo a mi Yeti. Y yo escribí un test en YUI, me voy a poner allá para que lo vean, ya que se ve muy chiquito. No es tan simple como Jasmine YUI, un poquito más compleja. Esta es la forma de escribir test en YUI Test. Por supuesto, Yeti es compatible con YUI. Simplemente, bueno, llamo YUI usando test, creo un test case nuevo y le pongo un nombre a mi test case y después, fíjense que vieron que lo que les decía ligeramente compatible con BD, que yo en lugar de tener un test name method tengo una oración con should y ahí, bueno, testeo mi función, me fijo que sea igual a 5, etc. Y luego tengo que agregar ese test case al test runner y correr el test runner. Esto está incluido desde un archivito HTML que simplemente llama YUI min y a ese JavaScript que acaban de ver ahí. Imagínense que yo estoy implementando eso y quiero ver si está funcionando, entonces simplemente corro un comando que es Yeti, sería Yeti test.html. El HTML que tiene la referencia a mi unit test. Vamos a correr y fíjense lo que pasa. Me dice esperando que se conecten algunos agentes y que le dé enter. Cuando esté listo le dé enter. Fíjense que se actualizaron los dos browsers, corrió el test en los dos browsers y, como no puede ser de otra forma, falló. Pero en este caso está fallando contra Chrome por un problema de que Yeti, digamos, tiene un bug contra Chrome. Pero en Safari corrió, y fíjense que acá me dice un test pasó en Safari en particular. Entonces de esta manera yo puedo agarrar, estar desarrollando en mi estación y tener un hub de todo tipo de dispositivos. Hay un par de videos, van a ver que Double Glass, que es un desarrollador de YUI, muestra su hub de Yeti, está compuesto por alrededor de 22 o 23 dispositivos de distintos tamaños, forma y sistema operativo. Y todos corriendo un montón de browsers. Entonces tengo todos esos browsers conectados y cada vez que termino de implementar una función, escribo mi test, lo corro contra Yeti y Yeti lo corre contra todos los browsers. Y ahí vuelve y me devuelve y me dice dónde no funcionó y la razón, etc. Muy interesante la herramienta, la verdad que es para echarle ojo. Muy bien, ahora sí, te dejo tranquilo. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? El JS Test Driver no lo instalé porque... Ya digo.